Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Hugo López-Gatell, a la doctora Lumía por su hospitalidad y a ustedes por estar aquí presentes. El objetivo de participar con ustedes es hablar de la otra parte de la pandemia. Hay muchas partes de la pandemia que no son estrictamente de salud, pero que inciden en la salud. Y es el fenómeno de la infodemia, un fenómeno catalogado por la Organización Mundial de la Salud como tan peligroso o tan negativo como la propia pandemia del COVID-19, porque tiene como objetivo o busca o pretende generar pánico social, pánico moral, desestabilización, confusión en la población, por múltiples intereses que no necesariamente tienen que ver con lo político, también tienen que ver con asuntos de intereses de mercado, tienen que ver también con un tema de intereses mediáticos, de ganar audiencia, de generar notas que llamen la atención. Y desde que un servidor lo expuso en la conferencia matutina con el presidente de la República, el interés del tema de los ciudadanos y de los colegas periodistas ha aumentado y decidimos en el sistema público de radiodifusión hacer un recuento diario y una curaduría diaria de la serie de noticias falsas o de incluso hasta sátiras, con que a veces la gente no se da cuenta que son sátiras, que tienen como objetivo o que generan a final de cuentas infodemia. La infodemia se opera sobre todo en redes sociodigitales en el país, porque esto lo escribió un profesor de la UNAM, del Departamento de Comunicación Política Aplicada, Luis Ángel Hurtado, quien nos ha ayudado muchísimo, y desde aquí le mando un saludo y todo mi agradecimiento al profesor Luis Ángel Hurtado, para delimitar muy bien el universo de las fake news en México. La infodemia se alimenta de fake news, aunque no solamente esté concentrada en las noticias falsas. Pero México es el segundo país, o al menos en 2019, el segundo país generador de noticias falsas en redes después de Turquía, por arriba de Brasil y de Estados Unidos. Y el fenómeno tenía explicación en el análisis de este profesor en la baja credibilidad que habían tenido los medios electrónicos, privados y públicos, y en el aumento o el incremento de los usuarios de redes sociales que toman como verdad lo que se les manda a través de WhatsApp, lo que se manda a través de páginas de Facebook y obviamente de Twitter y en menor grado en YouTube. Es curioso que en México el YouTube o la plataforma de YouTube no sea una de las generadoras principales de infodemia, sino a comparación de Estados Unidos, que es donde se genera más infodemia a través de YouTube, sino que no es una red social, pero sí es una aplicación a través del WhatsApp, cantidad de versiones falsas, de audios, de versiones alteradas se han generado. Hasta el momento lo que observamos es una bastante disminución de noticias falsas. Como ustedes verán, este recuento que el Sistema Público de Radiodifusión ha realizado tiene que ver con el comportamiento en los meses de más agudos de la pandemia en México, desde la primera fase hasta ahora. Evidentemente, marzo fueron 144 noticias que circularon en las redes sociodigitales en todo el país, 430 en abril, que fue el pico, en mayo 266, en junio 186, en julio 268, y si pasamos a la siguiente lámina, lo que observamos es que el fenómeno de infodemia entre junio y julio vivió un repunte al pasar de 6.2 notas a 8.7 notas, coincidentemente
con la intensidad de la partidización o de la politización del debate sobre cómo enfrentar la infodemia, la pandemia de coronavirus. Corre paralelo, eso es muy, muy delicado. Y aquí está el recuento. Esta información estará disponible para ustedes. Las principales entidades, en el siguiente cuadro, que han registrado mayor número de notas falsas es la Ciudad de México, con 147, Tabasco con 84, Veracruz con 54, Guanajuato con 34 y Chiapas con 33. El siguiente cuadro es interesante, porque habla de las características del tipo de noticias falsas más difundidas en México. El 33% de las noticias falsas tienen que ver con falsos positivos, con esta especie de interés, pues yo diría que entre morboso y sádico, por señalar, este es positivo a coronavirus, esta persona también, es decir, la violación elemental del derecho a la privacidad de todo aquel que sea, por desgracia, afectado por el COVID-19. Y eso es muy grave porque hemos retrocedido en los medios de comunicación en este asunto que es fundamental, que es el respeto a la privacidad de los datos personales en materia de salud. El 28% de las noticias falsas después son medidas arbitrarias como que si se va a ordenar el uso de cubrebocas por ley, que si van a sancionar a tal o cual persona por este tipo de cosas. Hay una intencionalidad de despertar el monstruo dormido autoritario que tienen muchos mexicanos. Digo, estamos viendo lo que está pasando en España, ¿no? Donde parece que hay un franquismo interiorizado. Desgraciadamente, en México también hay una tendencia de los medios de comunicación a señalar, a estigmatizar. Y cuando hablo de medios de comunicación no solo hablo de radio, prensa y televisión, hablo justamente de blogs, de sitios en internet, de cuentas de Twitter, de cuentas en Facebook. El 18% de las noticias falsas tiene que ver con fraudes y engaños que incrementaron muchísimo cuando se dieron a conocer los programas de bienestar y los microcréditos. Una enorme cantidad de páginas en Facebook que son falsas, donde les están pidiendo a los usuarios sus datos personales para tramitarles créditos. Y el 7% tiene que ver, curiosamente en México, es menor que en Estados Unidos, con los tratamientos o remedios, ¿no? Es decir, hay esta ecuación que hemos observado y bueno, el 82% de la infodemia que se genera en el país proviene de redes sociales, cuya información se transmite o trasciende hacia la radio y la televisión, porque desgraciadamente, sobre todo en estos tiempos de coronavirus, los medios de comunicación se fueron por la parte más fácil de ir y subir todo lo que sale en redes sin confirmar, sin verificar, sin contrastar, porque pues también digamos que todos entre gitanos no nos leemos las manos, es más fácil subir algo que viene del ciberespacio a pagarle bien a unos reporteros o a reportajes especiales para investigar profundamente el asunto. Y el objetivo de todo este esfuerzo del sistema público de radiodifusión es dar un servicio a la ciudadanía, a los propios medios. Hemos creado una cuenta en Twitter que se llama @infodemiamex. Tenemos una emisión todos los lunes de 18 a 19 horas, pues para ir curando estas noticias falsas, para crear una especie de cultura de cómo cortar la transmisión. Yo creo que lo importante en el caso de la infodemia es cortar la transmisión, igualito que en el caso del coronavirus, solo que en lugar de
sanas distancias o de quedarnos en casa. En el caso de la infodemia es no compartir ni sobredimensionar y mucho menos curar como si fueran verdades cosas que no están confirmadas. Y por eso nada más preparamos este pequeñito video con los 5 pasos más importantes para poder identificar las noticias falsas y cómo hacerle. Si lo podemos transmitir, ¿sí? Ya conoces el por qué es importante saber de la infodemia, su objetivo y afectaciones, así como la gravedad de propagar noticias falsas, sobre todo en estos momentos de la pandemia por el COVID-19. Ahora vamos a conocer cada uno de los pasos para detectar las noticias falsas que te llegan a tus redes sociales y hacerles frente para evitar su propagación. Paso 1. Revisa la fuente que emite la noticia. La fuente debe ser confiable y conocida. Por ejemplo, de un medio de comunicación de prestigio o de una institución conocida de gobierno o privada. Corrobora que otros medios de comunicación también publiquen esa información. Verifica que sean fuentes oficiales y certificadas. Paso 2. Verifica que la noticia sea actual y que realmente haya sucedido en el lugar que se señala. Han estado circulando noticias sobre hechos que sucedieron en el pasado o en otro país, que intentan hacer creer a los usuarios de redes sociales que han acontecido en el marco de la pandemia y sobre todo en México. Un ejemplo es un video en el cual se observa a un hombre golpeando a un paciente en un hospital. Se afirmaba que se trataba de una persona con COVID-19 y que falleció horas después producto de la agresión. El hecho es real, pero ocurrió en Rusia en 2013. Paso 3. Revisa el contenido de la noticia. Debe ser creíble, original y real. Confirma la autenticidad de los videos o imágenes. Si detectas información incoherente y poco creíble, duda y busca otras fuentes. Sigue estos 3 pasos y verás que es sencillo detectar cuando intentan desinformarte. Toma el tiempo de validar las noticias que te llegan y piensa antes de compartir a tu familia y amigos. Recuerda, con información verificada, juntos frenamos la infodemia y las noticias falsas. Corta la transmisión. 3 pasos muy sencillos y pues muchas gracias, doctor.